Nos regresamos con Elmer Cuba. Él es socio gerente de Macroconsul, de la consultora económica. Yo trabajé ahí hace ya 20 años, 2 años, en el 93 y el 94. Pero bueno, ya estamos con Elmer. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Todo bien, Elmer? ¿Qué te parece si empezás a darnos una idea de por qué es relevante lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque hay gente que a veces cree que es un exceso de los economistas hablar del mundo. Sí, hoy en día Perú, digamos, no puede actuar de manera independiente de lo que pasa afuera. De hecho, casi la cuarta parte de lo que Perú produce se va para afuera. Entonces es un gran comprador, ¿no? Si ese comprador se para en seco, te va a afectar la cuarta parte del PBI, que no es menor, ¿no? Imagínense ustedes que una empresa, una fábrica tiene una demanda y tienes un comprador afuera que te compra la cuarta parte. Hay que ver cómo está, ¿no? Hay que visitarlo y darle un seguimiento. Y recibe mucha inversión de afuera. Más o menos ¿cuánta de la inversión total también, es de parte afuera? del consumo total, la cuarta parte también es fabricada por uno que no es peruano. Entonces la parte comercial es muy grande del Perú. En la parte financiera también tienes una cuenta abierta de capitales, ¿no? Cualquiera puede entrar o sacar dólares sin pedirle permiso a nadie, además cualquier volumen, ¿no? Y eso es importante. Por ejemplo, el año pasado han entrado a Perú 20.000 millones de dólares, que es casi la mitad de las exportaciones, 10% del producto en un solo año. Entonces, y eso es relevante porque se traslada el crédito, se traslada el tipo de cambio, se traslada la tasa de interés. Entonces, financia empresas, financia proyectos. No podemos estar de espaldas a esos flujos de capitales también, ¿no? Entonces, es central eso. Y sobre todo ver las tendencias y ver los ciclos de corto plazo que van a afectar los negocios, ¿no? Otra cosa que me gustaría que le cuentes a los que nos ven es qué ha estado pasando en el mundo, porque hay mucha gente que escuchamos en el debate en nuestro país que dice, no, pues afuera hay crisis, ¿no? Y en realidad el desarrollo que ha habido en el mundo en las últimas décadas no ha tenido precedentes, ¿no? Sí, claro. A ver, en la década anterior, antes de la caída de Lehman, en el año 2008, el mundo crecía en promedio 4%. Durante esos 10 años, una época efectivamente sin precedentes de crecimiento mundial muy bueno para el planeta, ¿no? Donde la prosperidad comenzó a avanzar y la pobreza comenzó a retroceder fuertemente. Del 2008 hasta ahora sí hay una crisis importante en el primer mundo, le hace Estados Unidos, le hace Europa. De hecho, Europa el 2015 recién va a producir lo mismo que produjo el 2008. ¿no? En valor agregado, ¿no? Entonces son 7 años de estancamiento y Estados Unidos también este año está produciendo menos de lo que produjo en el 2008. Y recién está empleando igual de personas. Así es, entonces todavía más allá del ciclo económico, el nivel productivo no se ha recuperado, ¿no? Ni siquiera Estados Unidos, o sea, que estamos hablando de las dos zonas económicas más grandes del planeta, Estados Unidos y toda la zona euro, ¿no? Que como digo están recesadas. Ahora, la pregunta era, felizmente no ha pasado lo de los 30, ¿no? Ha podido pasar lo de los 30, porque la magnitud de la crisis financiera fue tan colosal como los 30. Y sin embargo, en esa época, ¿no es cierto?, no se activaron políticas monetarias y fiscales que no se hicieron mal en los 30 y duraron una recesión tremenda y que se salió al final en la Segunda Guerra Mundial. En cambio, en esta época no. Los bancos centrales han soltado mucha liquidez desde el año 2008-2009 y han podido evitar un colapso mayor. No es sencillo, seguramente van a tener que retirar los estímulos más adelante, fiscales y monetarios, pero han salvado al planeta y al capitalismo. No es menor, más adelante, de acá a 30 años, cuando se voltea hacia ahora, ¿no? Se va a poder juzgar mejor cómo se hicieron las políticas y cuán diferentes fueron de los 30, ¿no? Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos, digamos, ¿no? Es un estudioso de los 30, justamente, ¿no? Y opta por soltar mucho dinero, le dicen helicóptero ven, porque tirar el dinero con helicóptero. Pero quería preguntarte, no sé si has usado esta herramienta que se llama Gapminder. Gapminder es una herramienta hecha por un sueco que se apellida Rosling, que lo que ha hecho es una herramienta, es un sistema para usarlo en tu computadora, pero tiene mucha información sobre las esperanzas de vida, sobre la mortalidad, sobre la nutrición, sobre la educación en el mundo, y muestra todos los países y lo muestra a lo largo de décadas y en algunos casos de siglos inclusive, ¿no? Y el nivel de desarrollo que él muestra, digamos, en el siglo, fines del siglo pasado y este siglo en el mundo es un desarrollo sin precedentes, ¿no? Entonces, esta grave crisis del 2008 en adelante te retrocede un poco, pero lo que se avanzó es muchísimo. ¿Eso te parece razonable? No, por supuesto, lo que hay que distinguir, digamos, esta crisis es una crisis macroeconómica, ¿no es cierto? Claro. Y que se enfrenta de esa manera. Pero no, efectivamente, ya el tren de más largo plazo tiene otros fundamentos, ¿no? Que es la productividad enorme que ha habido en el mundo, el tema de Internet, el tema de la nanotecnología, el tema de la robótica, ¿no es cierto?, que han
hecho la medicina, que han cambiado cómo es el mundo en pocas décadas, ¿no? Y lo van a seguir cambiando. Y seguramente en 20 años más va a haber revoluciones colosales que pueden afectarnos severamente a países como Perú, ¿no? Que no estamos educando a la gente para que aprenda rápidamente unos nuevos esquemas mundiales. Podemos ser un telégrafo, ¿no? un tipo que maneja el telégrafo cuando se cambió el telégrafo, ¿no? Imagínate lo que nos puede pasar, ¿no? Escuché el otro día en el Economist, en un podcast, que estaban estaban cerrando el telégrafo en la India, pero que habían países en los que todavía se usaban, pero en general ya nadie lo usa. Claro, imagínate uno que es experto en manejar carretas de caballos, ¿no? Cuando ya está el automóvil, te agarra afuera y te coloca. Entonces las ideas básicas, digamos, ha habido un desarrollo muy grande, pero un desarrollo un aumento del bienestar, o sea, reducciones de la mortalidad, reducciones de aumentos de la esperanza de vida, etcétera, en el mundo, básicamente porque se integra en China, y me gustaría que habláramos de China casi solo en el siguiente bloque, y la India, ¿no? Nuestro país también se ha desarrollado mucho en este contexto, ¿no? Esa es una idea. Nos explicabas antes por qué era relevante para nuestro país lo que pasaba en el mundo, ¿no? Y cómo una economía pues chiquitita depende un poco en alguna medida de lo que pase afuera. Y además porque no controlamos varias cosas, las tomamos como dadas, somos, ¿no? Como se dice en inglés, price takers, ¿no? O sea, tomamos el precio del cobre, tomamos la tasa de interés como la que viene y eso nos afecta. Tenemos entonces que tener colchones, ¿no es cierto?, en el Banco Central y en el MEF para, de vez en cuando hay choques negativos, poderlos saltar, hacer un nuevo equilibrio. Pero eso no quiere decir que no hagamos nada en lo demás. Todo lo demás, que son medidas de largo plazo, de competitividad internacional, hay que tomarlas en serio desde ahora, porque eso afecta al final el bienestar de toda la nación en plazo más largo. Que en realidad se ha visto, porque si uno retrocede las últimas décadas, ve las crisis, digamos, 73, 75, 83, 87, ¿no? El ajuste, la crisis de fines de los 90 y ve esta última crisis para otros países fue gravísima, y acá fue una recesión de la cual nos recuperamos rápido. De 2 trimestres, ¿no? O sea, era como la primera experiencia que tuvimos en que teníamos cómo enfrentar una recesión, ¿no? Y yo justo estaba en el Ministerio de Economía y era curioso porque había un montón de preocupaciones típicas de los funcionarios del ministerio que ya no eran válidas, o sea, que ya estaban atendidas, ¿no? Y ahora, lo que está viendo ahora, sin hablar a corto plazo, es mucho más suave de lo que pasó en el 2008-2009 y tenemos mejores herramientas, además, más colchones que sí, porque ¿sabes? Eso no veo con preocupación que la economía entre a un soft landing en los próximos 3 trimestres, porque después de eso viene pues nuevamente la recuperación peruana importante, ¿no? Ahora, hablando un poco del mundo, ¿cuál es un poco el contexto general? ¿Qué va a pasar acá 10 años, digamos, ¿no? Ahorita China, medida en dólares comparables, PPP, ya es el tamaño de la zona euro, ¿no? En 5 años más, a estos ritmos a 7,5% de crecimiento, y Estados Unidos a 1,7, 2%, va a ser del tamaño de Estados Unidos, ¿no? Y en 10 años más, en 2023, va a ser del tamaño de Estados Unidos y Europa juntos, ¿no? Entonces eso va a cambiar un poco la configuración del poder mundial. Y no solamente China, en verdad, es tanto este grupo de países, este pelotón de países emergentes, que en los próximos 10 años va a duplicar su valor agregado, mientras que el mundo, los G7, solamente van a aumentar 40%. O sea, ya el tamaño va a cambiar, ¿no? O sea, lo que le estás diciendo a la gente es que vamos a pasar de un mundo en el cual Estados Unidos es más o menos la 6ª parte de la economía mundial, toda Europa era un poco menos, ¿no? Y Japón era un poco menos todavía, ahora la China ya está segunda. Así es. Y al ritmo que crece va a ser más grande que el primero y el tercero actual, o sea, que el occidente. Así es. ¿no? Y eso va a tener... Y no es solo China, también está la India y los otros países más consolidados, Tailandia, Corea del Sur, Turquía, no sé. Pero también vienen los chiquititos corriendo atrás, que son Vietnam, Bangladesh y otros países. Claro. ¿no? Y más atrás los peruanos, ¿no? Claro. Pero no estamos todavía en ese grupo de los grandes crecedores, digamos. Estamos en el segundo pelotón, digamos, ¿no? Yendo un poco más despacio, pero igual yendo a un ritmo interesante. Ahora, y eso es importante, porque imagínate ahora, en 10 años más, la primera potencia mundial económica, digo, ¿no? La China, es un país que no comparte los valores de Occidente necesariamente. Para comenzar, la democracia, ¿no? Mira, lo diferente que es la elección de Obama en la elección del presidente chino, ¿no? El secretismo máximo, el otro la máxima discusión y apertura y transparencia, ¿no? La India, en cambio, tiene un modelo más parecido. Tiene un modelo más parecido. Aunque tiene las castas. Otras castas. 2, el tema de los derechos humanos. 3, el tema de los derechos laborales. 4, el tratamiento con el medio ambiente. Entonces, para comenzar, valores que ya se dan por sentados en Occidente, no necesariamente son compartidos por la próxima potencia mundial. China es el país que más contamina en el mundo hoy día, por ejemplo. Y que menos respeta derechos laborales y también derechos humanos, obviamente, ¿no? Claro. No hay para comenzar, este programa no podría ser emitido en China. Oh, por supuesto que no. El otro día leía toda una discusión. Ellos tienen
su propio Twitter, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y habían dejado que un activista haga una crítica al gobierno chino en Twitter sin caerle, ¿no? Entonces había un análisis de las personas y unos decían, no es para decir que no se meten, digamos, porque en realidad si te metes en serio te caen, ¿no? De hecho, si uno viaja a China mañana no podría usar Facebook, ¿no? Está prohibido. Está infiltrado, no tienes acceso, ¿no? Entonces, claro, eso hay que verlo y está a la vuelta de la esquina. Pero por otro lado, es un gran socio comercial nuestro. Dejemos eso para después de la pausa, porque quiero entrar un poco en Perú y China, ¿no? Y después hablar también un poco de América Latina, porque siempre nos preguntan qué pasa con la vecindad. Regresamos después de la pausa. Bueno, regresamos. Hay 2 o 3 temas que quería plantear, ¿no? Uno es China, y China quería hablar de la oportunidad que representa, pero de los retos que China enfrenta también, que un poco se han delineado antes, ¿no? Hay temas sociales, hay temas ambientales, hay temas políticos en China que pueden hacer que China no llegue a donde algunos creen, ¿no? Otro es qué está pasando en la región, y me refiero a qué con esto, a que qué tan probable o no es la integración en la región, y qué tan probable o no es el desarrollo de América Latina como un todo, si cabe tal cosa. Y específicamente en eso en Brasil, ¿no? Si se acuerdan de los famosos BRIC, eran Brasil, Rusia, India y China. Ahora ya no se usa tanto BRIC como antes, pero ciertamente de los BRIC, Brasil es la mayor decepción, ¿no? Una economía que crecería solo al 2% este año, y más allá de la coyuntura a la que no se ve con la viada que tendría, y con esta retracción de los capitales internacionales a la que se puede ver hasta en problemas, ¿no? Entonces esos son los temas que te planteo. Bueno, en el caso chino, internamente está habiendo una gran revolución, y ya va a tener en los próximos años, estos años, ¿no? 150 millones de graduados universitarios, ¿no? Tanto como la P de Estados Unidos, como toda la P de Estados Unidos. O sea, imagínate lo que estamos hablando, ¿no? ¿No? Lo que me dices, graduados van a ser tantos como todos los norteamericanos que trabajan. Así es, ¿no? Una cosa tremenda. Escuché también un dato de pensionistas, y la población china se va a envejecer rápido por la política de un solo hijo, y va a ser pues un negocio inmenso el de los pensionistas chinos, muchos de los cuales en realidad no tienen pensión, son simplemente adultos chinos. Correcto, pero digamos, esos profesionales, ¿no es cierto?, que son ahora importantes en monto, van a cambiar hasta la política china, ¿no? Esa es la esperanza, que además que han sido formados en Occidente, gran parte de ellos pueden cambiar un poco las condiciones internas de ese país, ¿no? Para llevarlo a un nivel de desarrollo superior, porque puede ser que China también se estanque. Ahorita el PIB per cápita chino es parecido al de peruano. O sea, China es importante porque es grande, claro, no porque individualmente hay un per cápita muy diferente, ¿no? De hecho, ahorita en peruano, como digo, y un chino ganan casi lo mismo, pero China se puede quedar a la mitad de camino y nunca ser Estados Unidos, en el sentido que hasta ahora China ha copiado, ¿ah? El éxito de China ha sido copiar algo, desarman un aparato y lo hacen varias veces hasta que les sale perfecto, y siguen para adelante, pero no genera marcas, ¿no? Martin Wolf del Financial Times justo escribió un artículo a la gente que temía que China entrara pues de compras en el mundo y se levantara grandes activos en todo el mundo, ¿no? Y discutiendo el desarrollo chino decía, ellos requieren todavía de la innovación y de muchas cosas. Así es, que no están preparados para igualar, entonces todavía no están en capacidad. Copian y lo hacen más barato. Claro. El éxito es copiar y hacerlo más barato que tú. Como lo hicieron en su momento los coreanos y antes los japoneses. Así es. Lo vemos en caso de automóviles. La gran diferencia es que son 1.300, 1.100 y pico millones contra mucho menos, ¿no? Es correcto. Pero no hay una gran marca china, un Samsung chino, digamos, claro, un Apple, ¿no? Tampoco justo eso decía, Wolf decía, pero no hay una empresa global de compras, ¿no? Pero no de compras de empresas como Apple, sino empresas, sino de minas, de recursos naturales, de tierra, agua y minerales, ¿no? Para poder y más por el precio, por la seguridad de suministro, claro, para su población. Y hay Chinalco y hay Shougang, o sea, son empresas completamente diferentes. Sí, pero la de futuro, ojalá que sea más parecida, más Chinalco, ¿no? Porque va a depender las reglas de los países que los van recibiendo. Claro. Pero China está en ese camino y ojalá que pueda manejar esa transición hacia nuevos valores dentro de cierto orden, ¿no? Pero todavía no está, su reto, por ejemplo, es hacer del yuan una moneda convertible, ¿no? Que todavía no lo es. Entonces, como la segunda economía más grande del mundo tiene una moneda que no es de libre convertibilidad mundial. Que acumula gigantescas reservas de dólares, claro, y bonos, ¿no? Claro. Todavía tiene mucho para graduarse.
Pero en todo caso, en cualquier caso, va a ser un gran mercado para nosotros. Tenemos que ver a China no como un rival, porque si lo ves como un rival te va a aplastar, ¿no? Es un gran socio comercial y hay que venderle todo lo que podamos de metales y todo lo que podamos de alimentos, ¿no? Y mientras hagamos eso vamos a tener grandes ingresos. Las exportaciones de alimentos a China están volando, ¿no? Y seguramente, mira, en el futuro vas a tener palta, mandarina, uva, de manera plátanos orgánicos, ¿no? Y Perú tiene todo eso tiene el agua que nadie más tiene. La tiene en el otro lado de la cordillera, pero se puede trasladar hacia la costa. Me contaban el otro día que en arándanos China está empezando a entrar, y empezando a entrar significa que el precio que paga por arándanos es más alto ya que el que pagan en Europa o en Estados Unidos. O sea, sí hay... sin duda, va a ser un gran mercado para nosotros y, como digo, es un gran socio que nos va a permitir tener ingresos para dos cosas: para solucionar definitivamente el problema de la pobreza y darle a los ex pobres mayores niveles de políticas públicas universales para que puedan triunfar en la globalización en los próximos años, ¿no? Es el gran reto peruano, apalancarse de la minería y de la agricultura de venta a China para poder, con esos ingresos fiscales, solucionar problemas que hemos tenido por siglos, ¿no? La agricultura es más empleo también, ¿no? La minería es principalmente impuestos. Así ¿no? es, Y dólares, así es. ¿no? Entonces es una combinación interesante, ¿no? Claro. ¿Por qué no hablamos volviendo a la región, ¿no? Sí, de la región, porque región. Mi impresión es, mucha gente escucha economistas y piensa que tenemos una especie de complot contra América Latina y que estamos contra el sueño latinoamericano. ¿Por qué no les explicas por qué sí nos hemos podido integrar con unos países y estamos yendo hacia una alianza que nos integraría más? ¿Y por qué nos ha costado integrarnos con otros, ¿no? La Alianza del Pacífico es muy interesante, ¿no? Chile, Perú, Colombia, México, porque además juntos podemos ir de la mano a mercados más grandes, ¿no? Como enfrentarnos sin complejos con los mercados asiáticos, y además estamos pues en el APEC todos, ¿no? De hecho, yo he visto en negociaciones que te dicen ya negocien de una vez juntos y yo les doy lo mismo a todos, ¿no? O sea, que te piensan como si fueras una cosa. Así es, ¿no? Entonces, porque solitos somos jugadores muy pequeños, ¿no? Claro. Economías de 200 billones de dólares en PBI son ridículamente pequeñas. Entonces teníamos que, y caso por caso, producto por producto, no es que vamos a ir en todo juntos, ¿no? Se puede mejorar ofertas en temas agrícolas, por ejemplo, entrar en diferentes momentos del año, coordinar, porque son climas diferentes, además, temas financieros también, empresas también multilatinas, ¿no? Hay un espacio interesante, a diferencia de otros países que se están quedando, como tú habías dicho, el caso de Brasil, que es un fiasco, Argentina, que sigue siendo el país más rico per cápita de América Latina, a pesar de las malas políticas que ha hecho. O sea, en verdad Argentina fue el gran ejemplo de un gran desperdicio de país por 100 años, ¿no? Tendría que ver bien encaminado. Y una serie de otras cosas en la exportación de productos tecnológicos, por ejemplo, destacan, ¿no? Pero lamentablemente están manejando el país, en mi opinión, muy mal, ¿no? Es que algo les pasa cuando van a votar, ¿no? Porque si tú hablas con argentinos siempre es inteligente individualmente, pero es el día que van a votar algo les pasa en el desayuno. Deberían haber problemas de acción colectiva para que no hagan eso. Y votan de manera muy equívoca. Pero ejemplo, sigue siendo difícil que lograr casa Argentina y Chile en per cápita, por lo menos en 20 años, ¿no? Claro. Pero es la estrella macroeconómica de la región, pero no es la estrella de la región. Somos los séptimos en PIB per cápita, ¿no? Claro. Y eso porque tenemos sierra y selva muy atrasada. Si solamente ves la costa peruana en PIB per cápita, ya es como Chile hoy. Claro. Entonces ya la costa peruana ya alcanzó al segundo más alto per cápita de la región, que es Chile, ¿no? Primero es Argentina, naturalmente. Ahora hay dos grupos de países, los países que han hecho malas políticas, pero no nos hemos dado cuenta, como el mundo crecía y tenía buenos precios para la soya, para el petróleo, al parecer países como Bolivia, como Ecuador, como Venezuela, les iba tan bien como nosotros, ¿no? Claro. En estos años de abundancia. Es como que en la playa tú estás con el agua hasta acá y nadie te mira la ropa, que tiene ropa de baño, ¿no? Claro. Pero cuando baja la marea se ve que no tenía ropa. Pero en Brasil creo que también es así. Brasil ha habido puesto euforia por Brasil. En Brasil hace año y medio se vendía una compañía al doble de valoración de lo que se vendía en el Perú, a valoraciones que tú escuchabas y decías que la gente se volvió loca, ¿no? Y sí, se acabó la fiesta, sí. O sea, ahora se paró eso. Es uno de los afectados por los paquetes expansivos norteamericanos monetarios, ¿no? Que gran parte se fueron a Brasil por el tamaño que tiene y hicieron una caída importante del tipo de cambio real que han tumbado su industria y su competitividad. Por eso que el primero que gritó guerra de monedas, cuidado, son ellos, ¿no? Y no son inventos, ellos han sido el casualty, ¿no es cierto?, el efecto colateral, claro, de la política norteamericana. No así el caso de Perú, Chile, Colombia, que más o menos se han defendido, pero en Brasil sí fue complicado. Y en parte porque han crecido 0 y 2%, en parte por esa gran caída del tipo de cambio real, ¿no? Que tumbó sus sectores transables, ¿no?
Y otra cosa es, nuestro país ha tratado de integrarse al mundo comerciando, ¿no? Brasil no comercia mucho, o sea, Brasil, su esquema de integración al mundo es bien peculiar, ¿no? Te mando a mis compañías constructoras, te mando a Petrobras, aunque ahora ya no, claro, ¿no? Y juega mucho con y si el tú Estado, vienes ¿no? acá, tú tienes que hacer la planta acá, ¿no? El Estado le presta a las compañías campeonas internacionales en Brasil, ¿no? O sea, en realidad creo que el ejemplo más bueno de competencia internacional de Brasil sigue siendo Embraer, que está haciendo las cosas aparentemente bien, pero el resto de las compañías no son pues nada... Finalmente tiene un Estado que le sale muy caro, ¿no? Es casi el 30% del PBI la presión tributaria, sí. Ya una presión tributaria casi del norte de Europa, pero con un servicio pero los calidad, servicios además son pobres. Son servicios de América Latina, ¿no? Entonces, tú dirías, en América Latina la estrategia es correcta y no es que no queremos integrarnos con otros países, sino que ellos no han querido integrarse y ya. Hay dos tipos, sacando Brasil, porque Brasil es el 10º mundial, o sea que sacando Brasil de América Latina hay dos grupos de países, los países de economías de mercado, que son estos del Pacífico, y las economías más manejadas de manera... Ni siquiera han resuelto problemas macroeconómicos, ¿no? En Venezuela la inflación promedio en los últimos 10 años es 30%, promedio anual en 10 años, ¿no? Argentina promedio anual 10%. Pero eso está truqueado. Entonces, y con truco, ¿no? Y sin truco es más. Entonces, tienen problemas macroeconómicos del siglo pasado, ¿no? Entonces no son un buen escenario para crear valor. Entonces ese grupo de países se va a ir perdiendo, ¿no? Lamentablemente. Y los que van a salir adelante son estos países de la Alianza del Pacífico. No hay duda que en los próximos 5 años el nuevo valor agregado va a estar en este lado del océano, ¿no? Y en ese mundo que ves, ¿cuáles son los retos de nuestro país? Para en plazos más largos, digamos, de acá a 10, 20 años, si no resolvemos el tema educativo, vamos a quedar fuera de la globalización. Hay que enseñarles a los niños que hoy día están en segundo de primaria, que solamente entienden 15% de ellos entienden lo que lee o puede resolver problemas matemáticos básicos. Hay que enseñarles a aprender, porque el mundo en que ellos van a vivir es un mundo muy, muy cambiante, de nuevas tecnologías y están preparados para aprender. Si no, de ser flexible, porque vas a tener que pasarte de un producto a otro, de una empresa a otra, de una actividad a otra. Sí, efectivamente, y definitivamente bajar el tema de la pobreza, ¿no? Para que puedan ellos triunfar. Si no, van a estar minusválidos a la competencia mundial con un coreano, con un turco, con un egipcio no, pero con este tipo de países, ¿no? Y flaco favor le vamos a hacer. Y cada año... Los egipcios de la plaza, claro, no. cada año comienza a largo plazo, ¿no? Si hubiéramos hecho eso hace 20 años, no tendríamos hoy día la desnutrición. Te pongo solamente un ejemplo. Dime. De la PEA de hoy día, los nuevos que van a entrar en la PEA este año, en Perú, ¿no? 40% ha sido desnutrida de niños. Pues esa era la desnutrición hace 20 años. Claro. Entonces ya va a disminuir el mercado laboral a hacer actividades básicas, ¿no? Como ver, cuidar. Que cada vez van a tener menos espacio, y porque menos se empieza a sofisticar la producción, ¿no? Más bien los que están naciendo ahora, ¿no? Están más preparados, si es que se sigue avanzando, para engancharse, ¿no? Pero hay efectivamente todavía un tiempo de transición. Por eso hay que ser muy exigentes con los gobiernos, ¿no? Porque no pensar solamente en cómo acabar el PBI a fin de año, sino medidas de política de más largo plazo. Claro, y también hay que empezar a pensar en reforzar instituciones en el sector privado y en el sector público, porque más allá de que entre un buen ministro, un buen presidente, un buen gabinete, requiere tener cierta dirección para estos cambios, que son cambios de largo plazo. Efectivamente, no vas a ser presa de la agenda de ese ministro, ¿no? Que si es bueno va a hacer cosas, si no o de cualquier cosa, ¿no? Se ha estado discutiendo en las últimas semanas, pues, si un presidente dejó plata en un país o no, y eso distrae toda la agenda pública, ¿no? Es verdad. El ministro puede estar vinculado a él y termina su política pública interrumpiéndose. Ese es el tema de la precariedad institucional. Y el tema de partidos políticos hay que resolverlo, ¿no? Porque un sistema de partidos políticos más institucional produce a la larga políticas públicas de más largo alcance. Claro. Un sistema de partidos como inexistente produce políticas cortoplacistas, ¿no? Eso es así, esa es la evidencia empírica mundial. Entonces, ahí, la mamá de Cordero está finalmente ahí en partidos más institucionales. En el Perú tenemos pocos, ¿no? Bueno, Elmer, muchas gracias. Entonces hemos escuchado un poco el entorno internacional que enfrenta el Perú, las oportunidades que enfrenta.